Me recordaba que al menos no habías querido hacerme daño. Me obligué a pensar que lo único que habías hecho era tender un arco a la aventura, y la flecha había atravesado a un rey entre las juntas del arnés. Haberte puesto en la balanza con la más pequeña de mis penas, la más mezquina de mis pérdidas, habría sido, pensaba, injusto. Resolví mirarte como alguien que también sufría. Me forcé a creer que al fin se había caído la venda de tus ojos, tanto tiempo ciegos. Me imaginaba, con dolor, cuál habría sido tu espanto cuando contemplaste la obra terrible de tus manos. Hubo momentos, incluso en aquellos días oscuros, los más oscuros de toda mi vida, en que hasta anhelé consolarte. Tan seguro estaba de que por fin te habías dado cuenta de lo que habías hecho. No se me ocurrió entonces que pudieras tener el vicio supremo, la superficialidad. De hecho, fue un verdadero dolor para mí tener que comunicarte que debía reservar forzosamente mi primera oportunidad de recibir carta para asuntos familiares. Pero mi cuñado me había escrito diciendo que con una sola vez que escribiera a mi mujer, ella, por mí y por nuestros hijos, renunciaría a pedir el divorcio. Sentí que ese era mi deber. Dejando aparte otras razones, no podía soportar la idea de que me separasen de Cyril, mi hermoso, amante y amable hijo, mi amigo sobre todos los amigos, mi compañero sobre todos los compañeros, del que un solo cabello de su cabecita de oro me habría sido más caro y valioso. No diré que tú, de la cabeza a los pies, sino que toda la crisolita del mundo entero. Como siempre lo había sido, aunque yo llegué a entenderlo demasiado tarde. 2 semanas después de tu petición, tuve noticias tuyas. Robert Sherard, el más valiente y caballeroso de todos los seres brillantes, que me viene a ver, y entre otras cosas, me dice que en el ridículo Mercure de France, con su absurda afectación de ser el verdadero centro de la corrupción literaria, estás a punto de publicar un artículo sobre mí, con muestras de mis cartas. Me pregunta si es realmente por deseo mío. Yo me quedé estupefacto y muy contrariado, y di orden de parar aquello inmediatamente. Habías dejado mis cartas por medio para que las robaran tus compañeros chantajistas, para que las escamoteara al servicio de los hoteles, para que las vendieran las criadas. Eso no era más que descuido y falta de apreciación de lo que yo te escribía. Pero que te propusiera seriamente publicar extractos del resto me pareció casi increíble. ¿Y qué cartas eran? No pude informarme. Esa fue la primera noticia que tuve de ti. Me desagradó. La segunda llegó poco después. Se habían presentado a la cárcel los abogados de tu padre y me entregaron personalmente una notificación de fallido por unas miserables 700 libras, el importe de sus costas. Fui declarado insolvente público y se me ordenó comparecer ante el juez. Yo estaba firmemente convencido, y lo sigo estando, y volveré sobre este tema, de que estas costas las debería haber pagado tu familia. Tú, personalmente, habías asumido la responsabilidad de afirmar que tu familia las pagaría. Por eso, el abogado tomó el caso como lo tomó. La responsabilidad era toda tuya. Aun al margen de tu compromiso en nombre de la familia, tenías que haber sentido que eras tú el que había traído sobre mí la ruina. Lo menos que se podía hacer era ahorrarme la ignominia añadida de la quiebra por una suma absolutamente despreciable. Menos de la mitad de lo que me había gastado en ti en 3 cortos meses de verano en Goring. Pero de eso no hablemos más por ahora. Sí que recibí por medio del pasante, lo reconozco, un mensaje tuyo sobre el asunto, o por lo menos relacionado con la ocasión. El día que vino a tomar mis declaraciones, se inclinó sobre la mesa. Estábamos en presencia del vigilante.
y luego de consultar un papel que sacó del bolsillo, me dijo en voz baja: «El príncipe Fleur de Lis le envía sus recuerdos». Yo me le quedé mirando. Él repitió el mensaje. Yo no le entendía. «El caballero está en estos momentos en el extranjero», añadió misteriosamente. Entonces caí de golpe y recuerdo que, por primera y última vez en toda mi vida de presidio, solté la carcajada. En esa carcajada iba todo el desprecio del mundo. El príncipe Fleur de Lis. Vi, y los hechos subsiguientes me demostrarían que había visto bien, que nada de lo ocurrido te había hecho comprender lo más mínimo. A tus ojos seguías siendo el príncipe gentil de una comedia trivial, no la figura sombría de un espectáculo trágico. Todo lo que había pasado no era más que una pluma para la gorra que orla una cabeza estrecha, una flor de adorno para el jubón que oculta un corazón que el odio, y el odio solamente calienta, y que el amor, y el amor solamente encuentra frío. Príncipe Fleur de Lis, sin duda hacías muy bien en comunicarte conmigo bajo nombre supuesto. Yo, en aquellos momentos, no tenía nombre alguno. En la vasta prisión donde entonces estaba encarcelado no era más que el número y la letra de una pequeña celda, de una larga galería, uno entre 1000 números sin vida, como entre 1000 vidas sin vida. Pero seguramente habría muchos nombres de verdad de la historia de verdad que te habrían cuadrado mucho mejor, y con los que no me habría sido nada difícil reconocerte al instante. No se me ocurrió buscarte tras las lentejuelas de una visera de pacotilla, solo apta para una mascarada cómica. Ah, si tu alma hubiera estado como para su propia perfección, incluso debería haber estado lacerada de pena, doblegada por el remordimiento y humillada por la aflicción. No habría sido ese el disfraz escogido para entrar a su sombra en la casa del dolor. Las cosas grandes de la vida son lo que parecen, y por esa razón, por extraño que te resulte, a menudo son difíciles de interpretar. Pero las cosas pequeñas de la vida son símbolos. Por ellas es como mejor recibimos las lecciones amargas. Tu elección aparentemente casual de un nombre fingido fue, y lo seguirá siendo, simbólica. Te revela. 6 semanas después, llega una tercera noticia. Me sacan de la enfermería, donde estaba en cama muy enfermo, para recibir un mensaje especial de ti por mediación del director de la prisión. Él me lee una carta que le habías dirigido, donde afirmabas que te proponías publicar un artículo sobre el caso del señor Oscar Wilde en el Mercure de la France. Revista, añadías, no se sabe por qué razón, que es el equivalente de nuestra Fortnightly Review. Y tenías mucho interés en obtener mi permiso para publicar extractos y selecciones de... ¿Qué cartas? Las cartas que yo te había escrito desde Holloway. Las cartas que para ti deberían haber sido lo más sagrado y lo más secreto del mundo entero. Esas eran las cartas que querías publicar para asombro del ajado decadent, para chismorreo del voraz feuilletineste, para estupefacción de los personajillos del Quartier Latin. Si en tu corazón no había nada que clamase contra un sacrilegio tan grosero, podías haberte acordado al menos del soneto que escribiera quien con tanta pena y desprecio vio vender en Londres, en pública subasta, las cartas de John Keats, y haber entendido al cabo el auténtico sentido de mis versos. Yo creo que no aman el arte quienes rompen el cristal del corazón de un poeta para deleite de ojos ruines y enfermizos. Porque, ¿qué querías demostrar con ese artículo? ¿Que yo te había querido demasiado?
El Gamin de París ya lo sabía. Todos leen los periódicos y casi todos escriben en ellos. ¿Que yo era un hombre genial? Los franceses lo habían entendido, y la peculiar calidad de mi genio mucho mejor que lo entendías tú, o podías entenderlo. Que la genialidad se acompaña con frecuencia de un curioso retorcimiento de la pasión y el deseo. Admirable. Pero ese tema hubiera sido más propio del hombroso que de ti. Además, el fenómeno patológico en cuestión se encuentra también entre los que carecen de genialidad. Que en tu guerra de odio con tu padre yo fui a la vez escudo y arma para los dos. Más aún, que en esa casa atroz de mi vida, que tuvo lugar una vez acabada la guerra, él no me habría podido dar alcance si no estuvieran ya tus redes tendidas a mis pies. Totalmente cierto. Pero me dicen que eso ya lo había hecho Henry Bauer, la mar de bien. Además, para corroborar su tesis, si tal hubiera sido tu intención, no te hacía falta publicar mis cartas, por lo menos las escritas desde Holloway. Dirás en respuesta a mis preguntas que en una de las cartas de Holloway yo mismo te había pedido que intentaras, hasta donde fuera posible, limpiar un poco mi nombre en alguna pequeña porción del mundo. Ciertamente lo hice. Recuerda cómo y por qué estoy aquí en este momento. ¿Crees que estoy aquí por mis relaciones con los testigos del juicio? Mis relaciones reales o supuestas con esa clase de gente no eran materia de interés ni para el gobierno ni para la sociedad. No sabían nada de ellas, y menos aún les importaban. Estoy aquí por haber intentado llevar a la cárcel a tu padre. El intento fracasó, por supuesto. Mis propios abogados tiraron la toalla. Tu padre me volvió completamente las tornas y me llevó a la cárcel, a mí, y aún me tiene en ella. Por eso se me escarnece, por eso se me desprecia. Por eso tengo que cumplir hasta el último día, hasta la última hora, hasta el último minuto de mi terrible reclusión. Por eso se han denegado mis apelaciones. Tú eras la única persona que, sin exponerte de ninguna manera a escarnio, ni peligro, ni culpa, podría haber dado otro color a todo el asunto, haber puesto la cuestión bajo otra luz, haber mostrado hasta cierto punto cómo eran las cosas en realidad. Yo, por supuesto, no habría esperado ni deseado que declarases cómo y con qué fin habías buscado mi ayuda cuando tu apuro de Oxford, ni cómo ni con qué fin, si es que algún fin tenías. Prácticamente no te habías despegado de mí durante casi 3 años. Mis intentos incesantes de cortar una amistad que era tan ruinosa para mí como artista, como hombre de posición, como miembro de la sociedad, incluso no tenían por qué haber sido relatados con la precisión con que aquí se han consignado. Tampoco hubiera querido que describiera las escenas que hacías con tan monótona reiteración, ni que dieras a la imprenta tus maravillosas series de telegramas, con su extraña mezcla de romance y finanzas, ni que citaras de tus cartas los pasajes más repugnantes o despiadados, como yo he tenido que hacer. Aún así, pensé que habría sido bueno, para ti y para mí, que elevaras alguna protesta contra la versión que daba tu padre de nuestra amistad, no menos grotesca que venenosa, y tan absurda en lo tocante a ti, como deshonrosa en lo tocante a mí. Esa versión ha pasado ya a la historia seria. Se cita, se cree y se relata. El predicador ha hecho de ella su texto, y el moralista su tema baldío. Y yo, que hablaba a todas las edades, he tenido que aceptar mi veredicto de un monicaco y bufón. He dicho en esta carta, y reconozco con cierta acritud, que tal es la ironía de las cosas, que tu padre vivirá para ser el héroe de un opúsculo de catequesis, que a ti se te colocará al lado del niño Samuel, y que mi sitio estará entre Gilles de Retz y el marqués de Sade. Me atrevo a decir que más vale así. No quiero quejarme.
Una de las muchas lecciones que se aprenden en la cárcel es que las cosas son lo que son y serán lo que hayan de ser. Tampoco dudo que el leproso del medievalismo y el autor de Justine serán mejor compañía que Sandford y Merton. Pero en el momento en que te escribí, pensaba que para ti y para mí sería bueno, sería propio, sería acertado no aceptar la historia que tu padre había presentado a través de sus abogados para edificación de un mundo filisteo. Y por eso te pedí que pensaras y escribieras algo que se acercara más a la verdad. Por lo menos habría sido mejor para ti que garabatear para los periódicos franceses sobre la vida doméstica de tus padres. ¿Qué les importaba a los franceses que tus padres hubieran sido o no felices en su vida doméstica? No se concibe un tema que menos le pudiera interesar. Lo que sí les interesaba era, como un artista de mi distinción, que, por la escuela y el movimiento que encarnaba, había ejercido una influencia marcada en la dirección del pensamiento francés, podía, tras llevar semejante vida, iniciar semejante acción. Si para tu artículo hubieras propuesto publicar las cartas, me temo que incontables, en las que te había hablado de la ruina que estabas acarreando a mi vida, de la locura de los estados de ira que estabas dejando que te dominaran con daño tuyo y mío, y de mi deseo, más aún, mi determinación de poner fin a una amistad tan funesta para mí en todos los aspectos, yo lo habría entendido, aunque no habría permitido que tales cartas se publicaran. Cuando los abogados de tu padre, queriendo sorprenderme en contradicción, presentaron de pronto ante el tribunal una carta mía que te había escrito en marzo del 93, donde afirmaba que antes que soportar una repetición de las detestables escenas que parecían darte tan terrible placer, consentiría de grado en ser chantajeado por todos los rentes de Londres. Fue para mí un dolor muy real que ese lado de la amistad contigo fuera incidentalmente revelado a la mirada del vulgo. Pero el que tú fueras tan tardo en ver, tan carente de toda sensibilidad y tan falto de apreciación de lo raro, lo delicado y lo hermoso, como para tú mismo proponer la publicación de las cartas en las que y con las que yo intentaba mantener vivos el espíritu y el alma mismos del amor, para que pudiera habitar en mi cuerpo a través de los largos años de humillación de ese cuerpo. Eso fue y sigue siendo para mí causa del dolor más profundo, del desengaño más lacerante. ¿Por qué lo hiciste? Temo saberlo demasiado bien. Si el odio cegó tus ojos, la vanidad te cosió los párpados con hilos de hierro. La facultad, que es lo único que nos permite comprender a los demás en sus relaciones así reales como ideales, tu egotismo estrecho la había embotado y el largo desuso la había inutilizado. La imaginación estaba tan encarcelada como yo. La vanidad había puesto barrotes en las ventanas y el carcelero se llamaba odio. Todo esto tuvo lugar en la primera quincena de noviembre del año antepasado. Un gran río de vida fluye entre ti y una fecha tan distante. Apenas o nada puedes ver a través de un desierto tan ancho. Pero a mí me parece como si hubiera sido, no diré ayer, sino hoy. El sufrimiento es un único momento largo. No lo podemos dividir en estaciones. Solo podemos registrar sus modos y anotar su retorno. Para nosotros el tiempo en sí no avanza, gira. Parece dar vueltas en torno a un único centro de dolor. La inmovilidad paralizante de una vida regulada en cada una de sus circunstancias según un patrón invariable, de forma que comemos y bebemos, caminamos y nos acostamos y rezamos, o por lo menos nos arrodillamos en oración, conforme a las leyes inflexibles de una fórmula de hierro. Esa inmovilidad que hace que cada día terrible sea igual a los demás hasta en el menor detalle, parece comunicarse a aquellas fuerzas externas cuya esencia misma es el cambio incesante. De la época de la siembra o de la recolección, de los segadores que se doblan sobre la mies, o los vendimiadores que serpían entre las viñas,
de la hierba del huerto blanqueada de capullos rotos o salpicada de frutos caídos. No sabemos nada, ni podemos saber nada. Para nosotros solo hay una estación, la estación del dolor. Es como si hasta el sol y la luna nos hubieran quitado. Afuera el día podrá ser azul y oro, pero la luz que se filtra por el grueso vidrio del ventanuco enrejado que tenemos encima es gris y miserable. En la celda siempre es atardecer, como en el corazón es siempre medianoche. Y en la esfera del pensamiento, no menos que en la esfera del tiempo, ya no hay movimiento. Aquello que tú personalmente habrás olvidado hace mucho tiempo, o puedes olvidar con facilidad, a mí me está pasando ahora. Y mañana me volverá a pasar. Acuérdate de esto, y podrás comprender un poco el porqué de que te escriba y te escriba de esta manera. Una semana después me trasladan aquí. Pasan otros 3 meses y mi madre se muere. Tú sabías mejor que nadie lo mucho que yo la quería y la veneraba. Su muerte fue tan terrible para mí que yo, en tiempos, fuera señor del lenguaje. No tengo palabras con que expresar mi angustia y mi vergüenza. Nunca, ni los días más perfectos de mi desarrollo como artista, pude tener palabras dignas con que llevar una carga tan augusta, ni acompañar con suficiente majestad de música el purpúreo cortejo de mi pena incomunicable. Ella y mi padre me habían legado un nombre que ellos habían ennoblecido y honrado, no solo en la literatura, el arte, la arqueología y la ciencia, sino en la historia pública de mi propio país y en su evolución como nación. Yo había manchado ese nombre eternamente. Había hecho de él un mote bajo, entre gente baja. Lo había arrastrado por el mismísimo fango. Lo había entregado a bestias para que lo bestializaran y a necios para que lo hicieran sinónimo de necedad. Lo que entonces sufrí y sufro aún, no hay pluma que lo escriba, ni papel que lo registre. Mi mujer, que por entonces era buena y cariñosa conmigo, porque yo no oyera la noticia de labios indiferentes o extraños, vino, a pesar de estar enferma, de Génova a Inglaterra, para anunciarme ella misma una pérdida tan irreparable, tan irredimible. Me llegaron mensajes de simpatía de todos los que me tenían afecto, incluso personas que no me habían conocido personalmente, al saber que en mi vida rota había entrado una nueva aflicción. Escribieron pidiendo que se me transmitiera alguna expresión de condolencia. Tú solo te mantuviste al margen, ni me enviaste ningún mensaje, ni me escribiste ninguna carta. De tales acciones es mejor decir lo que Virgilio dice en Dante de aquellos cuyas vidas han sido baldías en impulsos nobles y hueras de intención. Non ragionian di lor, ma guarda, espasa. Transcurren otros 3 meses. El calendario de mi conducta y trabajo diarios que cuelga fuera de la puerta de mi celda, con mi nombre y condena escritos, me dice que estamos en mayo. Mis amigos vienen a verme otra vez. Les pregunto, como hago siempre por ti. Me dicen que estás en tu villa de Nápoles y que vas a sacar un libro de poemas. Al final de la entrevista se menciona de pasada que me lo vas a dedicar. Esa noticia me dio como una náusea de la vida. No dije nada, pero silenciosamente volví a mi celda con desprecio y desdén en el corazón. ¿Cómo se te pudo ocurrir dedicarme un libro de poemas sin antes pedirme permiso? ¿Ocurrirse te he dicho? ¿Cómo te pudiste atrever a semejante cosa? Darás como respuesta que en los tiempos de mi grandeza y fama yo había consentido en recibir la dedicatoria de tus primeras obras. Ciertamente lo hice, como habría aceptado el homenaje de cualquier otro muchacho que hiciera sus comienzos en el difícil y bello arte de la literatura. Todo homenaje es delicioso para un artista y doblemente dulce cuando viene de la juventud.
El laurel se marchita cuando son manos añosas las que lo cortan. Solo la juventud tiene derecho a coronar a un artista. Ese es el verdadero privilegio de ser joven, aunque la juventud no lo sepa. Pero los tiempos de humillación e infamia son diferentes de los de grandeza y fama. Aún tienes que aprender que la prosperidad, el placer y el éxito pueden ser de grano tosco y fibra vulgar, pero el dolor es lo más sensible de todo lo creado. No hay nada que se mueva en todo el mundo del pensamiento o del movimiento a lo que el dolor no vibre con pulsación terrible, aunque exquisita. La fina hoja batida de oro trémulo que registra la dirección de fuerzas que el ojo es incapaz de ver es grosera en comparación. Es una herida que sangra cuando la toca otra mano que no sea la del amor. Y aun entonces vuelve a sangrar, aunque no sea de sufrimiento. Pudiste escribir al director de la prisión de Wandsworth, solicitando mi permiso para publicar mis cartas en el Mercure de France, que es el equivalente de nuestra Fortnightly Review. ¿Por qué no haber escrito al director de la prisión de Reading, solicitando mi permiso para que me dedicases tus poemas, dándole la descripción fantástica que te hubiera parecido? Fue porque, en un caso, la revista en cuestión tenía mi prohibición de publicar unas cartas cuya propiedad legal, como por supuesto sabes, de sobra, era y es exclusivamente mía. Y en el otro creíste poder salirte con la tuya, sin que supieras nada hasta que fuera demasiado tarde para intervenir. El mero hecho de que yo fuera un hombre deshonrado, arruinado y encarcelado, debería haberte movido, si deseabas escribir mi nombre en la primera página de tu libro, a pedírmelo como un favor, un honor, un privilegio. Así es como hay que dirigirse a los que están en la aflicción y en el oprobio. Allí donde hay dolor, hay terreno sagrado. Algún día te darás cuenta de lo que esto significa. Hasta entonces, no sabrás nada de la vida. Robbie, y naturalezas como la suya, se dan cuenta. Cuando me llevaron de la cárcel al tribunal de quiebras entre dos policías, Robbie estaba esperando en el largo y siniestro corredor para poder, delante de todo el gentío, que ante un gesto tan dulce y simple, enmudeció, quitarse gravemente el sombrero ante mí. Cuando esposado y con la cabeza gacha, pasé junto a él. Hombres han ido al cielo por cosas más pequeñas. Con ese espíritu y con ese modo de amor, se arrodillaban los santos para besar los pies de los pobres o se inclinaban para besar al leproso en la mejilla. Jamás le he dicho una sola palabra sobre lo que hizo. Este es el momento en que no sé si sabe que reparé siquiera en su acción. No es una cosa que se pueda agradecer formalmente en lenguaje formal. La conservo en el tesoro de mi corazón. La guardo ahí como una deuda secreta que me alegra pensar que no podría pagar nunca. Está embalsamada y endulzada con la mirra y la casia de muchas lágrimas. Cuando la sabiduría me ha sido improvechosa y la filosofía estéril, y los proverbios y las frases de los que pretendían darme consuelo han sido como polvo y cenizas en mi boca, la memoria de aquel pequeño gesto humilde y silencioso de amor ha abierto para mí todos los pozos de la piedad. Ha hecho el desierto florecer como una rosa y me ha llevado de la amargura del exilio solitario a la armonía con el corazón herido, roto y grande del mundo. Cuando tú puedas comprender no solo lo hermoso que fue el gesto de Robbie, sino por qué significó tanto para mí y siempre significará tanto, entonces quizá te darás cuenta de cómo y con qué espíritu deberías haberme pedido permiso para dedicarme tus versos. Hay que decir que en cualquier caso no habría aceptado la dedicatoria, aunque posiblemente en otras circunstancias me habría agradado que se me hiciera esa petición. La habría denegado por ti, al margen de cuáles fueran mis sentimientos. El primer libro de poemas que la primavera de su virilidad lanza a un muchacho al mundo debe ser como un capullo o una flor primaveral, como el espino blanco del prado de Magdalena,
o las prímulas de los campos de Cumnor. No debe estar cargado con el peso de una tragedia terrible, repugnante, de un escándalo terrible, repugnante. Haber dejado que mi nombre sirviera como heraldo del libro habría sido un grave error artístico. Habría rodeado la obra entera de una atmósfera equivocada. Y en el arte moderno, la atmósfera importa mucho. La vida moderna es compleja y relativa. Esas son sus dos notas distintivas. Para reflejar la primera, hace falta atmósfera, con su sutileza de nuances, de sugerencia, de perspectivas extrañas. Para la segunda hace falta fondo. Por eso la escultura ha dejado de ser un arte representativo. Y por eso la música es un arte representativo. Y por eso la literatura es y ha sido y será siempre el supremo arte representativo. Tu librito debería haber traído consigo aires sicilianos y arcadios, no la fetidez pestilente del banquillo de los criminales, ni el aire viciado de la celda de presidio. Y no solo que una dedicatoria como la que proponías hubiera sido un error de gusto en arte, es que desde otros puntos de vista habría sido totalmente indecorosa. Habría parecido una prolongación de tu conducta antes y después de mi detención. Habría dado a la gente la impresión de querer ser una estúpida bravata. Un ejemplo de esa clase de coraje que se vende barato y se compra barato en las calles de la vergüenza. En lo que a nuestra amistad se refiere, Némesis nos ha aplastado a los dos como moscas. La dedicatoria de versos a mí en prisión habría parecido una especie de necio esfuerzo de réplica mordaz. Talento del que en tus viejos tiempos de escribidor de cartas horribles, tiempos que espero, sinceramente y por tu bien, que no vuelvan nunca, solías enorgullecerte abiertamente y te jactabas con alegría. No habría producido el efecto serio, hermoso, que confío, creo de hecho, que buscabas. Si me hubieras consultado, yo te habría aconsejado que retrasaras un poco la publicación de tus versos, o si eso te desagradaba, que publicaras anónimamente al principio, y después, cuando tu canto hubiera conquistado amantes, la única clase de amantes que realmente vale la pena conquistar, haberte dado la vuelta y dicho al mundo: estas flores que admiráis las he sembrado yo, y ahora se las ofrezco a alguien a quien tenéis por paria y proscrito. Son mi tributo a lo que yo amo, y reverencio y admiro en él. Pero escogiste mal método y mal momento. Hay un tacto en el amor y un tacto en la literatura. Tú no fuiste sensible ni al uno ni al otro. Te he hablado largamente sobre este punto para que adviertas todo lo que encierra y entiendas por qué me apresuré a escribir a Robbie en términos tan desdeñosos y despectivos hacia ti. Y prohibí tajantemente la dedicatoria, y quise que las palabras que escribía de ti fueran copiadas cuidadosamente y se te enviaran. Sentí que ya era hora de que se te hiciera ver, reconocer, comprender un poco de lo que habías hecho. La ceguera puede llegar hasta el extremo de ser grotesca y una naturaleza carente de imaginación. Si no hace nada por espabilarla, se petrifica en insensibilidad absoluta. De modo que aunque el cuerpo coma y beba y tenga sus placeres, el alma, de la que el cuerpo es casa, puede estar, como la de Branca Doria andante, muerta absolutamente. Parece ser que mi carta llegó muy a tiempo. Cayó sobre ti, hasta donde me he estado a juzgar, como un trueno. En tu respuesta, Robbie, dices haberte quedado privado de toda capacidad de pensamiento y expresión. En efecto, al parecer no se te ocurre nada mejor que escribir a tu madre quejándote. Ella, naturalmente, con esa ceguera por tu verdadero bien, que ha sido su malhadada fortuna y la tuya, te da todos los consuelos inimaginables, y arrullado por ella vuelves, supongo, a tu desdichado e indigno estado anterior. Mientras que,
En lo que a mí respecta, participa a mis amigos que está muy disgustada por la severidad de mis observaciones sobre ti. En realidad no solo a mis amigos les comunica su disgusto, sino también a los que, número mucho más crecido, no hay por qué recordártelo, no son mis amigos. Y ahora se me informa, por cauces muy dispuestos hacia ti y los tuyos, de que a consecuencia de eso, mucha de la simpatía que, en razón de mi genio distinguido y mis terribles padecimientos, había ido creciendo en torno a mí, con paso lento pero seguro, se ha disipado del todo. Se dice: vaya, primero quiso meter en la cárcel al bondadoso padre, y fracasó. Ahora arremete contra el inocente hijo, y le culpa de su fracaso. ¿Cuánta razón teníamos al despreciarle? ¿Cómo se merece nuestro desprecio? Me parece a mí que, cuando se mencione mi nombre en presencia de tu madre, si no tiene una palabra de pena ni de remordimiento por su parte, no pequeña la ruina de mi casa, lo más decoroso sería que se quedara callada. Y en cuanto a ti, ¿no crees ahora que, en lugar de escribirle a ella con tus quejas, habría sido mejor para ti, en todos los aspectos, escribirme a mí directamente y haber tenido el coraje de decirme lo que tuvieras que decir? Ya hace casi un año que escribí esa carta. No es posible que hayas pasado todo ese tiempo privado de toda capacidad de pensamiento y expresión. ¿Por qué no me escribiste? Viste por mi carta lo mucho que me había herido, lo que me había afrentado todo tu comportamiento. Más que eso, viste tu entera amistad conmigo colocada ante ti, por fin, a su verdadera luz, y de un modo que no admitía equívoco. Antaño te había dicho muchas veces que estabas arruinando mi vida. Tú siempre te habías reído. Cuando a Edwin Levy, en el comienzo mismo de nuestra amistad, viendo de qué manera me empujabas a cargar con el peso, y la molestia, y hasta el gasto de aquel desdichado aprieto tuyo en Oxford, si hemos de llamarlo así, a propósito del cual se había recabado su consejo y su ayuda, se pasó una hora entera poniéndome en guardia contra ti. Tú te reíste cuando en Bracknell le relaté mi larga e impresionante entrevista con él. Cuando te dije que hasta aquel desdichado, que al final compartiría conmigo el banquillo, me había avisado más de una vez de que tú serías mucho más contundente a mi total destrucción que ninguno de los chicos vulgares a los que tuve la necedad de conocer. Tú te reíste, aunque la cosa no pareció divertirte mucho. Cuando mis amigos más prudentes o menos complacientes me avisaron o me dejaron por mi amistad contigo, te reíste con desprecio. Te reíste a carcajadas cuando, al escribirte tu padre su primera carta insultante contra mí, te dije que era consciente de no ser más que una cabeza de turco en vuestra horrenda guerra y que entre los dos acabaríais conmigo. Pero todas esas cosas habían ocurrido como yo dije que sucederían, en lo que hace a resultados. No tenías excusa para no ver cómo se había cumplido todo. ¿Por qué no me escribiste? ¿Fue cobardía? ¿Fue insensibilidad? ¿Qué fue? El hecho de que yo estuviera indignado contigo y hubiera manifestado mi indignación era mayor motivo para escribir. Si mi carta te parecía justa, debías haber escrito. Si te parecía injusta, en lo más mínimo, debías haber escrito. Yo esperaba una carta. Estaba seguro de que por fin verías que si el viejo afecto, el amor tantas veces declarado, los 1000 gestos de cariño mal correspondido que te había prodigado, las 1000 deudas impagadas de gratitud que me debías, que si todo eso no era nada para ti, el mero deber, el más estéril de todos los lazos que unen a los hombres, te haría escribir. No puedes decir que pensara seriamente que sólo se me permitía recibir comunicaciones de orden práctico de miembros de mi familia. Sabías perfectamente que cada 12 semanas Robbie me mandaba un pequeño resumen de noticias literarias. No cabe cosa más encantadora que sus cartas, por su ingenio, su crítica inteligente y concentrada, su ligereza. Son cartas de verdad. Son
como oír hablar a una persona. Tienen la calidad de una causerie intime francesa en sus delicadas deferencias hacia mí, unas veces apelando a mi juicio, otras a mi sentido del humor, otras a mi instinto de la belleza o a mi cultura, y recordándome de formas sutiles que en otro tiempo fui para muchos un árbitro del estilo en el arte, para algunos el árbitro supremo. Demuestra tener el tacto del amor, además del tacto de la literatura. Sus cartas han sido para mí los pequeños mensajeros de ese mundo hermoso e irreal del arte, donde en otro tiempo fui rey, y donde de hecho habría seguido siendo rey si no me hubiera dejado llevar al mundo imperfecto de las pasiones groseras e inacabadas, del apetito sin distinción, el deseo sin límite y la codicia informe. Pero, con todo y con eso, no me digas que no podías entender, o concebir al menos en tu propio magín, que, aun por las razones ordinarias de la mera curiosidad psicológica, habría sido para mí más interesante saber de ti, que enterarme de que Alfred Austin quería sacar un libro de poemas, o que Street estaba escribiendo crítica de teatro para el Daily Chronicle, o que uno que no sabe decir un panegírico sin tartamudear había declarado a la señora Meynell la nueva Sibila del estilo. Oh, si hubieras sido tú el encarcelado. No diré que por una falta mía, que una idea tan horrible ni la podría soportar, sino por una falta tuya, por un error tuyo, fe en un amigo indigno, desliz en el cenagal de la sensualidad, confianza mal puesta o amor mal dirigido, o ninguna de esas cosas o todas. ¿Crees que yo te habría dejado reconcomerte las tinieblas y la soledad, sin intentar de alguna manera, por pequeña que fuese, ayudarte a llevar el fardo amargo de tu desgracia? ¿Crees que no te habría hecho saber que si tú sufrías, yo sufría también? Que si llorabas, también había lágrimas en mis ojos, y que si yacías en la casa de la servidumbre y despreciado de los hombres, yo, con mis propias penas, había hecho una casa donde habitar hasta tu vuelta, un tesoro donde todo lo que los hombres te habían negado estaría guardado para sanarte, aumentando al 100 por 1. Si la amarga necesidad, o la prudencia para mí más amarga aún, me hubieran impedido estar cerca de ti, y me hubieran robado la alegría de tu presencia, aunque fuera viéndote entre barrotes y en figura de ignominia, yo te habría escrito a toda hora con la esperanza de que una mera frase, una sola palabra, siquiera un eco entrecortado de amor, te llegase. Si te hubieras negado a recibir mis cartas, aún así habría escrito, para que supieras que en cualquier caso siempre había cartas esperándote. Muchos lo han hecho conmigo. Cada 3 meses hay personas que me escriben o que proponen escribirme. Sus cartas y comunicaciones se guardan. Me serán entregadas cuando salga de la cárcel. Sé que están ahí. Sé los nombres de las personas que las han escrito. Sé que están llenas de solidaridad, de bondad y de afecto. Eso me basta. No necesito saber más. Tu silencio ha sido horrible. Y no ha sido un silencio solo de semanas y meses, sino de años incluso para la cuenta de los que, como tú, viven velozmente la felicidad y apenas entreven los pies dorados de los días que pasan danzando y pierden el aliento persiguiendo el placer. Es un silencio sin excusa, un silencio sin atenuantes. Yo sabía que tenía los pies de barro, que lo ibas a ver mejor. Cuando escribí, entre mis aforismos, que eran únicamente los pies de barro los que hacían precioso el oro de la imagen, en ti estaba pensando. Pero no es una imagen de oro con pies de barro lo que has hecho de ti mismo. Con el mismísimo polvo del camino común que las pezuñas del ganado convierten en cieno, has modelado tu perfecto retrato para que yo lo mire, de modo que, no importa cuál hubiera sido mi deseo secreto, me fuera ya imposible sentir otra cosa que desprecio y desdén por ti,
y sentir otra cosa que desprecio y desdén por mí mismo. Y dejando a un lado todas las demás razones, tu indiferencia, tu respeto del mundo, tu insensibilidad, tu prudencia, como lo quieres llamar, se me ha hecho doblemente amarga por las peculiares circunstancias que acompañaron o siguieron a mi caída. Otros desgraciados, cuando los meten en la cárcel, aunque despojados de la belleza del mundo, al menos están a salvo, en alguna medida, de los golpes más mortíferos del mundo, de sus dardos más temibles. Pueden ocultarse en lo oscuro de sus celdas y de su propia desgracia hacer como un santuario. El mundo, una vez que ha conseguido lo que quería, sigue su camino y a ellos les deja sufrir en paz. No ha sido así conmigo. Pena tras pena han venido a llamar a las puertas de la cárcel en mi busca. Han abierto de par en par las puertas y las han dejado entrar. Pocos o ninguno de mis amigos han podido verme, pero mis enemigos han tenido paso franco a mí siempre. 2 veces en mis comparecencias públicas ante el Tribunal de Quiebras, otras 2 veces en mis traslados públicos de una prisión a otra, he sido expuesto en condiciones de humillación indescriptible a la mirada y la mofa de los hombres. El mensajero de la muerte me ha traído sus noticias y ha seguido adelante. Y en total soledad, y aislado de todo lo que pudiera darme consuelo o sugerir alivio, he tenido que soportar la carga intolerable de tristeza y remordimiento que el recuerdo de mi madre ponía sobre mí y sigue poniendo. Apenas el tiempo había embotado, que no curado, esa herida, cuando me llegan de mi esposa cartas violentas, duras y amargas, por conducto de su abogado. De inmediato se me acusa y amenaza de pobreza. Eso lo puedo soportar. Puedo hacerme a cosas aún peores, pero me arrebatan legalmente a mis 2 hijos, y eso es, y seguirá siendo siempre para mí, un motivo de aflicción infinita, un suplicio infinito, de dolor sin fin y sin límite. Que la ley decida y se arrogue la facultad de decidir que yo soy indigno de estar con mis propios hijos. Eso es absolutamente horrible para mí. La ignominia de la prisión no es nada comparada con eso. Envidio a los otros hombres que pasean el patio conmigo. Estoy seguro de que sus hijos los esperan, aguardan su venida. Lo recibirán con dulzura. Los pobres son más sabios, más caritativos, más bondadosos, más sensibles que nosotros. A sus ojos, la cárcel es una tragedia en la vida de un hombre, un infortunio, un percance, algo que reclama la solidaridad de los demás. Hablan del que está encarcelado y no dicen sino que está en un apuro. Es la expresión que usan siempre y lleva dentro la sabiduría perfecta del amor. En la gente de nuestro rango no es así. Entre nosotros, la cárcel te hace un paria. Yo, y la gente como yo, apenas si tenemos derecho al aire y al sol. Nuestra presencia contamina los placeres de los demás. Nadie nos acoge cuando reaparecemos. Revisitar los atisbos de la luna no es para nosotros. Hasta nuestros hijos nos quitan. Esos bellos vínculos con la humanidad se rompen. Estamos condenados a estar solos, aunque nuestros hijos vivan. Se nos niega lo único que podría sanarnos y ayudarnos, poner bálsamo en el corazón golpeado y paz en el alma dolorida.